Caso número 1, el mayor misterio no resuelto del océano. El océano, vasto y desconocido, es un mundo que guarda más secretos de los que la humanidad puede imaginar. Entre sus profundidades, se encuentra un enigma que ha desafiado a exploradores, científicos y entusiastas del misterio durante décadas, el caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Este vuelo, que desapareció sin dejar rastro el 8 de marzo de 2014, se ha convertido en el mayor misterio no resuelto del océano. Desde su partida de Kuala Lumpur hacia Pekín, a bordo de un Boeing 777-200 con 239 almas a bordo, el avión se desvaneció de los radares en un instante, como si nunca hubiera existido. La incertidumbre que rodea su desaparición ha generado teorías que van desde lo plausible hasta lo sobrenatural, provocando escalofríos en quienes se atreven a indagar en su oscuro legado. El último contacto conocido del vuelo fue a las 1:19, cuando el piloto, Zahari Ahmad Shah, comunicó su posición sobre el mar de China Meridional. Sin embargo, apenas unas horas después, la aeronave había desaparecido de los sistemas de seguimiento y las esperanzas de encontrarla se esfumaron tan rápidamente como el propio avión. La búsqueda inicial se centró en el mar de China Meridional, pero pronto se descubrió que el avión había cambiado de rumbo drásticamente, dirigiéndose hacia el sur, en una trayectoria que lo llevó hacia las remotas aguas del Océano Índico. Esto desató una carrera contrarreloj para localizar el avión, con equipos de búsqueda de varios países involucrándose en una operación que costó miles de millones de dólares, pero que terminó siendo en vano. A pesar de que algunos restos fueron encontrados en playas lejanas, el cuerpo principal del avión sigue siendo un misterio absoluto. A medida que pasaron los días, las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido comenzaron a proliferar. Algunos sugirieron que el piloto había cometido un acto de suicidio, desviando el avión intencionadamente hacia el abismo. Otros creían que un fallo catastrófico en uno de los motores había llevado al avión a una caída libre, mientras que una teoría aún más inquietante implicaba a un secuestro o un posible ataque terrorista. A lo largo de los años, la narrativa se tornó más oscura, alimentada por relatos de supuestos avistamientos de la aeronave en lugares inusuales, incluso en islas remotas. Sin embargo, todas estas teorías carecían de pruebas concretas, lo que solo aumentó la frustración y la desesperación de los familiares de las víctimas, quienes continúan buscando respuestas. La búsqueda se extendió por años, abarcando miles de kilómetros del océano, pero cada intento resultó inútil. En 2015, una pieza del flaperón del ala fue hallada en la isla de Reunión, lo que confirmó que el avión se había estrellado en el océano, pero no se encontró ningún rastro del resto de la aeronave ni de sus ocupantes. A partir de ahí, la situación se tornó más confusa. Las investigaciones continuaron, pero los esfuerzos se vieron obstaculizados por la inmensidad y la profundidad de la zona, así como por la falta de tecnología adecuada para explorar tales distancias. El misterio del vuelo MH370 se convirtió en una leyenda moderna, un tema recurrente en documentales, podcasts y foros de discusión, donde las teorías de conspiración florecían como hongos tras la lluvia, dejando a la opinión pública en un estado de inquietud permanente. Uno de los elementos más escalofriantes de esta historia es la sensación de que la verdad podría estar oculta bajo las olas, esperando ser descubierta, pero también la posibilidad de que nunca se revele. Algunos teóricos han sugerido que las potencias mundiales podrían haber encubierto lo que realmente sucedió esa noche fatídica, ya sea por razones de seguridad nacional o por la naturaleza de la carga que transportaba el avión. Las especulaciones aluden a la existencia de un dispositivo secreto a bordo, o incluso a la posibilidad de que la tripulación se haya enfrentado a algo que no deberían haber encontrado. Según estas teorías, el silencio que rodea al caso no es simplemente una falta de evidencia, sino un intento deliberado de ocultar verdades perturbadoras que amenazarían la estabilidad del orden mundial. Sin embargo, en medio de esta maraña de especulaciones, la realidad es que las familias de las víctimas siguen sumidas en la angustia, aferrándose a la esperanza de que algún día recibirán respuestas sobre lo que ocurrió esa noche. Cada aniversario de la desaparición trae consigo un nuevo torrente de dolor y la reactivación de la atención mediática, pero también la frustración de conocer que el océano, en su infinita cruel indiferencia, continúa guardando secretos. Mientras tanto, el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines persiste,
Un recordatorio escalofriante de cuán frágiles son nuestras vidas en comparación con la vastedad de un océano que puede tragarse cualquier rastro, dejando solo preguntas que tal vez nunca sean respondidas. Caso número 2. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. En el corazón del Océano Atlántico, donde las aguas azules se entrelazan con sombras de misterio, se encuentra la enigmática región conocida como el Triángulo de las Bermudas. Desde hace más de un siglo, este lugar ha sido escenario de numerosas desapariciones inexplicables, atrayendo la atención de investigadores, conspiracionistas y curiosos de todo el mundo. La primera mención documentada de estos fenómenos data de 1918, cuando el famoso carguero USS Cyclops, con más de 300 hombres a bordo, desapareció sin dejar rastro. Aquel barco, que había partido de Barbados con destino a Norfolk, Virginia, nunca llegó a su destino. Las condiciones climáticas eran óptimas, y sin embargo, el Cyclops se desvaneció en la vasta inmensidad marina, como si el océano mismo lo hubiera engullido. Este fue solo el inicio de una serie de sucesos que sumergirían al Triángulo de las Bermudas en un aura de terror. A lo largo de las décadas, los relatos de desapariciones se multiplicaron. En 1945, 5 aviones de la Fuerza Aérea, conocidos como el Vuelo 19, emprendieron un entrenamiento de rutina sobre la región. Sin embargo, pronto se encontraron atrapados en una tormenta misteriosa, y sus pilotos reportaron fallos en los instrumentos de navegación, como si una fuerza invisible interfiriera en su curso. El rescate enviado para encontrarlos, un hidroavión, también se perdió. Estas historias de aviones y barcos que desaparecen como si nunca hubieran existido han alimentado la imaginación de muchos, dando pie a teorías que van desde la acción de fuerzas sobrenaturales hasta experimentos secretos del gobierno. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? ¿Son simples coincidencias o existe una conexión más profunda y oscura? Las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas son tan variadas como escalofriantes. Algunos proponen que la región es un portal a otra dimensión, sugiriendo que los barcos y aviones desaparecidos fueron absorbidos por un vórtice que conecta nuestro mundo con realidades alternas. Otros sugieren que el área está plagada de actividad extraterrestre, y que seres de otro mundo están extrayendo tecnología o capturando humanos para estudios. Sin embargo, quizás la teoría más inquietante proviene de aquellos que creen que el gobierno de los Estados Unidos ha estado realizando experimentos secretos relacionados con el control del clima o la manipulación de campos electromagnéticos, utilizando el Triángulo como un laboratorio de pruebas. Lo que parece claro es que, independientemente de la explicación, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma aterrador. Pero no solo los barcos y aviones están destinados a desaparecer en estas aguas, también hay quienes han perdido la vida en esta búsqueda de respuestas. Historias de buscadores de tesoros y exploradores que han puesto su vida en riesgo para desentrañar el misterio han terminado trágicamente. Entre ellos, se cuenta el caso de un grupo de buzos que, atraídos por leyendas de naufragios llenos de oro, se adentraron en las profundidades del Triángulo y nunca regresaron. Los ecos de sus gritos aún parecen resonar en las corrientes marinas, advirtiendo a otros sobre el peligro que acecha en esas aguas traicioneras. ¿Acaso el océano guarda un secreto que no está dispuesto a revelar? ¿O son las almas de aquellos que se perdieron buscando verdades que nunca deberían haber sido descubiertas? En un giro aún más inquietante, algunos investigadores han comenzado a vincular estas desapariciones con antiguas civilizaciones perdidas. La idea de que el Triángulo de las Bermudas esté construido sobre ruinas de una cultura avanzada como la Atlante se sostiene en relatos de tecnología desconocida y capacidades inexploradas. ¿Podría ser que los antiguos habitantes de estas tierras hayan dejado tras de sí legados que todavía afectan a nuestra realidad, interfiriendo con el tiempo y el espacio? Los relatos de extrañas formaciones bajo el agua, estructuras geométricas y anomalías magnéticas han llevado a muchos a especular que el lugar podría estar cargado de energía residual, creando un campo de fuerza que atrae y retiene a barcos y aviones, como si fueran meras piezas en un juego cósmico. A medida que el misterio del Triángulo de las Bermudas continúa sin resolverse, lo que queda es un halo de incertidumbre y terror que eclipsa cualquier intento de racionalizar lo inexplicable. Las desapariciones, los relatos de encuentros sobrenaturales y las teorías conspirativas se entrelazan en una narrativa oscura que trasciende el tiempo.
La ciencia ha intentado desmitificar el área, proponiendo explicaciones lógicas como corrientes marinas, burbujas de gas metano o errores humanos, pero el aura de lo inexplicable persiste. ¿Acaso el Triángulo de las Bermudas es un simple fenómeno geográfico, o es un recordatorio escalofriante de que, en nuestro mundo, hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Mientras las aguas continúan moviéndose, el misterio permanece, esperando a que alguien se atreva a desentrañarlo, o a convertirse en una de sus próximas víctimas. Caso número 3. Eventos inexplicables de las misiones Apolo. En la fría y desolada inmensidad del espacio, las misiones Apolo de la NASA se convirtieron en un hito de la exploración humana. Sin embargo, detrás de los logros técnicos y los triunfos científicos, se ocultan eventos inexplicables que han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Desde su inicio en 1961, el programa Apolo estuvo envuelto en un halo de misterio, y las inquietantes experiencias de los astronautas han alimentado teorías de conspiración y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió más allá de nuestro planeta. En cada misión, las sombras parecían alargarse, revelando vislumbres de algo oscuro y desconocido. Durante la Apolo 11, en julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar. Sin embargo, su hazaña se vio ensombrecida por un suceso perturbador. En las grabaciones de las transmisiones, se perciben extrañas interferencias y susurros en el fondo, voces que parecían provenientes de ninguna parte. Armstrong y Aldrin reportaron haber visto luces brillantes en el horizonte lunar, objetos que se movían de forma errática. Aunque la NASA silenciaba estas inquietudes, los archivos desclasificados revelan que el control de la misión recibió comunicaciones crípticas y aterradoras que nunca fueron compartidas con el público. Se dijo que los astronautas sintieron una presencia, algo observándolos desde el vacío, algo que no pertenecía a este mundo. La siguiente misión, Apolo 12, trajo consigo aún más eventos desconcertantes. En noviembre de 1969, mientras descendían hacia la Luna, Charles Pitt Conrad y Alan L. Bean experimentaron una serie de fallos en los sistemas electrónicos de la nave. Las luces parpadeaban, el equipo de navegación fallaba repentinamente y un extraño sonido reverberaba en la cabina. Los astronautas, visiblemente perturbados, informaron sobre un fenómeno luminoso que parecía seguir la nave. Cuando finalmente tocaron la superficie lunar, encontraron huellas extrañas cerca del módulo de descenso, huellas que no parecían humanas ni de ningún vehículo conocido. Las imágenes tomadas en el lugar revelaron patrones geométricos que desafiaban toda lógica, y aunque la NASA trató de restar importancia a estos hallazgos, los escépticos se preguntan, ¿qué estaban ocultando? Apolo 14, en febrero de 1971, trajo consigo otro capítulo aterrador. Alan Shepard y Edgar Mitchell realizaron una serie de experimentos en el paisaje lunar, pero incluso ellos no estaban preparados para lo que encontrarían. Durante una de sus caminatas, Mitchell informó sobre la aparición de un objeto brillante que flotaba en el horizonte, un artefacto que parecía estar emitiendo pulsos de luz intermitente. La grabación de la misión, que fue supuestamente editada antes de ser transmitida, muestra a los astronautas visiblemente inquietos, intercambiando miradas de preocupación. Al regresar a la Tierra, Mitchell compartió su experiencia, sugiriendo que lo que vieron podría ser evidencia de vida extraterrestre. Sin embargo, la NASA desestimó sus afirmaciones, asegurando que todo era producto de la fatiga y el estrés del entorno espacial. ¿O sería que estaban intentando proteger algo más siniestro? No obstante, la culminación de esta serie de eventos escalofriantes llegó con la Apolo 15 en julio de 1971. David Scott y James Owen hicieron un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la historia. Mientras exploraban un área rica en sedimentos lunares, tropezaron con un objeto metálico enterrado en el regolito. Al examinarlo, se dieron cuenta de que no era un artefacto terrestre, sino una reliquia que parecía pertenecer a una civilización avanzada. Scott y Irwin informaron de inmediato a Houston, pero las comunicaciones se cortaron abruptamente. Cuando finalmente restablecieron la comunicación, se dijeron cosas inusuales, casi incoherentes. Años más tarde, algunos informes filtrados sugirieron que el objeto fue recuperado y llevado a instalaciones secretas, donde se realizaron pruebas en busca de tecnología alienígena.
¿Qué sabían realmente sobre este descubrimiento y por qué se optó por mantenerlo en secreto? El misterio se intensificó aún más con la Apolo 16 en abril de 1972, donde John Young y Charles Duke vivieron una experiencia que los dejó marcados para siempre. Durante su estancia en la superficie lunar, ambos astronautas reportaron avistamientos de luces en el cielo lunar que se movían en patrones inexplicables. Mientras documentaban su misión, notaron que sus cámaras capturaban imágenes de sombras alargadas que no tenían origen aparente. Después de regresar a casa, Young se volvió reacio a hablar sobre lo que había presenciado. En entrevistas posteriores, insinuó que hubo algo más en la Luna, algo que él y Duke no estaban preparados para comprender. Las palabras de Young resonaron en los pasillos de la NASA, y poco después, se designaron protocolos estrictos para controlar la información relacionada con los fenómenos inexplicables. ¿Era esto el resultado de una política de silencio, o había algo más grande en juego? Finalmente, en diciembre de 1972, la última misión del programa Apolo, la Apolo 17, cerró el capítulo de exploración lunar. Sin embargo, el legado de estos eventos inexplicables perdura, y las teorías de conspiración han encontrado un terreno fértil en la paranoia colectiva. ¿Qué sucedió realmente en esas misiones? ¿Hubo contacto con seres de otro mundo? ¿La NASA escondió pruebas de vida extraterrestre? Con cada nueva revelación, el velo del misterio se vuelve más denso, y las preguntas quedan flotando en el aire como ecos de un pasado que se resiste a ser olvidado. El verdadero horror podría no ser lo que encontraron los astronautas, sino lo que todavía permanece oculto entre las estrellas, esperando ser descubierto. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio.
Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero el incidente de Dyatlov Pass parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. La isla de Pascua. La isla de Pascua, un lugar que a simple vista podría parecer un paraíso remoto en el vasto océano Pacífico, es en realidad un laberinto de secretos oscuros y enigmas que han atormentado a la humanidad durante siglos. Conocida como Rapa Nui por sus habitantes, esta pequeña isla se encuentra a más de 3.800 kilómetros de la costa chilena, una ubicación tan aislada que ha alimentado las leyendas sobre su origen y los misterios que la rodean. Desde sus majestuosos moais, las colosales estatuas de piedra que parecen vigilar eternamente el horizonte, hasta las antiguas tradiciones de sus habitantes, todo en la isla de Pascua está impregnado de un aire de inquietante misterio que invita a la exploración, pero también al temor. Los moais, tallados en toba volcánica, son quizás el símbolo más icónico de la isla, y su origen sigue siendo un enigma sin resolver. Se estima que más de 887 de estas estatuas fueron esculpidas entre el siglo XIII y el siglo XVI, cada una representando a ancestros de la tribu Rapa Nui, manifestaciones de poder y estatus. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué y cómo fueron construidas? La teoría más aceptada sugiere que los habitantes de la isla utilizaron herramientas rudimentarias y un sistema de levas para transportarlas desde las canteras hasta sus respectivos emplazamientos. Pero el acto de mover estos gigantes de piedra, algunos de los cuales pesan más de 80 toneladas, plantea una cuestión escalofriante. ¿Qué tipo de fuerza social y cultural unió a los pueblos de Rapa Nui para llevar a cabo tal empresa monumental? A medida que la población creció y la demanda de recursos naturales aumentó, la isla comenzó a sufrir un cambio drástico y aterrador. La deforestación masiva, impulsada por la construcción de los moais y la necesidad de madera para la agricultura y la navegación, llevó a una crisis ecológica. En el siglo XVIII,
Los primeros europeos en llegar a la isla documentaron un paisaje desolado, donde una vez hubo bosques exuberantes. Las teorías sobre la desaparición de la vegetación han alimentado narrativas de autodestrucción de una civilización que, en su afán por rendir homenaje a sus ancestros, cavó su propia tumba. Los relatos de canibalismo y guerra civil, que surgieron a raíz de la escasez de recursos, pintan un cuadro dantesco de un pueblo que se volvió contra sí mismo, enfrentando no solo la muerte de su entorno, sino también la aniquilación de su cultura. Pero el horror no acaba ahí. La llegada de los colonizadores europeos trajo consigo enfermedades devastadoras y un sistema de esclavitud que redujo la población de Rapa Nui a un puñado de sobrevivientes. En 1862, una expedición peruana secuestró a más de 1000 isleños para venderlos como esclavos en las plantaciones de guano. Este episodio de brutalidad y despojo marcó un punto de inflexión, no solo para la población, sino también para la cultura Rapa Nui. El eco de sus gritos aún resuena entre las piedras, en los moais que permanecen como testigos silenciosos de una historia de sufrimiento y resistencia. Con la llegada de los misioneros, las tradiciones ancestrales comenzaron a desvanecerse, sumergiendo a la isla en un silencio aterrador y en un olvido cultural que apenas ahora se empieza a revertir. Uno de los aspectos más perturbadores de la historia de la isla de Pascua es el enigma de los Rongorongo, un sistema de escritura que aún no ha sido descifrado en su totalidad. Encontrados en tablillas de madera, estos jeroglíficos son un recordatorio escalofriante de que la civilización Rapa Nui poseía un conocimiento profundo que se perdió casi por completo tras el contacto con el mundo exterior. Teóricos de la conspiración han sugerido que esta escritura contiene secretos oscuros, información sobre rituales prohibidos o incluso predicciones del fin de su civilización. La incapacidad de los investigadores para descifrar estos símbolos añade una capa de inquietud a la historia de la isla, como si el tiempo mismo estuviera protegiendo algo que no debería ser revelado. Y así, la isla de Pascua se erige como un monumento al misterio, la tragedia y la intriga. Mientras los turistas acuden en masa para maravillarse con los moais y disfrutar de sus paisajes paradisíacos, pocos son conscientes de los ecos de agonía que resuenan en cada roca y en cada ola que golpea sus costas. La historia de Rapa Nui es una advertencia sobre la fragilidad de la civilización, la explotación de los recursos y la eterna lucha entre el hombre y su entorno. En este rincón olvidado del mundo, la sombra de lo desconocido se cierne como un espectro, recordándonos que detrás de la belleza hay un terror silencioso, esperando ser descubierto.